en esta novena en honor de la Virgen de la Piedad. Y según vamos dando pasos, el camino se nos hace por una parte más corto hacia la meta que esperamos alcanzar, que es el día de su fiesta, pero al mismo tiempo el camino se nos tiene que ir haciendo más cercano especialmente con el corazón de la Virgen, más cercano con el corazón de Jesucristo, su Hijo. ¿Y cómo hacernos más cercanos al corazón de María en esta noche, en esta novena? Pues especialmente hoy pensando, reflexionando y pidiendo en la oración a la Virgen de la Piedad que crezcamos en ese cuidado de la palabra de Dios que se nos da y se nos regala. Hemos escuchado el texto evangélico en el cual María y José toman al niño y tienen que huir a Egipto porque Herodes había decidido matar a los niños que habían nacido en los 2 últimos años. Y cuando escuchamos este texto del Evangelio y miramos cómo se comporta María, descubrimos que hay 3 actitudes en la Virgen. María aparece en este texto evangélico silenciosa, no dice ni una sola palabra. María aparece también en este texto hacendosa, haciendo lo que debe, porque enseguida prepara las cosas para el viaje, seguramente cuando José le dice tenemos que irnos a Egipto. Y aparece también obediente, porque María podía haberle dicho a José, pero ¿dónde vamos con lo que está cayendo y con el niño tan pequeño y un viaje tan largo? Esas 3 actitudes de María en el Evangelio que hemos escuchado tienen que ser también las nuestras a la hora de cuidar la palabra. Este texto del Evangelio de la huida a Egipto es también conocido como uno de los 7 dolores de la Virgen. Por tanto, algo que a María le duele, algo que a María le cuesta. Puede llenarnos a nosotros también este texto. ¿Y de qué nos va a llenar? Fijaos, queremos tanto a la Virgen que a veces, cuando tratamos con ella y cuando sobre todo se acercan sus fiestas, solemos pues hacer alabanzas de la Virgen, echarla piropos, incluso gritar vivas a María. Pero si no evitamos todo aquello que en ella puede producir dolor, que en su corazón puede producir dolor, esas alabanzas, esos piropos y esos vivas serán algo muy, muy hueco. Lo cual nos hace pensar hoy, ¿qué podemos hacer para no dañar, para no hacer doler el corazón a María? Pues tal vez tengamos que tomar el ejemplo que ella hoy en el Evangelio nos muestra, y es huir. ¿Y de qué tenemos que huir? Y huir no será una actitud de cobardes. Huir como María, como José, como la misma palabra hecha carne, Jesucristo, no es una actitud en este caso de cobardes, sino que es una actitud de valientes, puesto que saben, nosotros tenemos que saber, que somos vasijas de barro y que llevamos un tesoro grande en nosotros y que no podemos hacer otra cosa distinta que conservar el tesoro más que la vasija. Ya nos lo dice San Pablo en una de sus cartas, pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de los hombres. Si queremos nosotros, como María, conservar la palabra en nuestro corazón, tendremos que aprender a huir como valientes. Huir como valientes significa
optar por conservar el tesoro y vivir al mismo tiempo con humildad, sabiendo que somos vasijas de barro. ¿Y de qué necesitamos huir? ¿O por qué? Es imposible, queridos hermanos, que la palabra vaya arraigando en nosotros, vayamos tomando en nosotros la palabra como propia, la palabra vaya siendo fuerte en nuestra alma, en nuestras actitudes de vida, sea para nosotros la palabra alimento, motor y guía de nuestra existencia, si la hundimos. Y por eso, o si la ahogamos, y por eso necesitamos esa huida en lo positivo. ¿Y de qué huir? Pues en primer lugar tendremos que aprender a huir, queridos hermanos, del ruido. Entramos en nuestras casas y a veces estamos haciendo las tareas de la casa y necesitamos tener puesta la televisión, la radio, algo que haga ruido. Necesitamos huir del ruido. Porque necesitamos no solo que no haya escándalo a nuestro alrededor, sino que necesitamos que ese silencio nos vaya metiendo en la palabra y nosotros vayamos haciendo de nuestra vida cotidiana un lugar positivo para que la palabra de Dios pueda arraigar, pueda tomar fuerza y después podamos ponerla en práctica. María sabía bien de esta necesidad del silencio para que la palabra arraigara en su corazón. María conservaba todas estas cosas en su corazón, nos dice el Evangelio de San Lucas. Si nosotros, que honramos a María, que la alabamos, que gritamos viva a María, queremos ser como María, que esa es la finalidad del cristiano, ser como María para que por María lleguemos a Jesucristo, necesitamos del silencio. Esta noche, por tanto, una de las cosas que tenemos que pedir a Dios por intercesión de la Virgen de la Piedad es que no nos asuste vivir sin ruido, que no nos asuste vivir en silencio, para que la palabra encuentre en nosotros buena tierra donde asentar. Pero al mismo tiempo, si no queremos que esa palabra se ahogue, también tendremos que cuidar nuestras actitudes de vida. Actitudes de vida que a veces llenan superficialmente nuestros sentidos, pero que no pueden llenar nuestro corazón. Llenan nuestros sentidos y lo hacen de una manera tan efímera, tan pasajera, que la alegría que produce ese llenar los sentidos se pasa sin nada. Dios nos invita, por el cuidado y la atención y la acogida de la palabra, que nuestras actitudes de vida sean tan profundas que esta palabra llene nuestro corazón. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Nos dice también el Evangelio, la palabra de Dios. Por tanto, necesitamos, como segunda actitud, pedirle hoy al Señor, por medio de la Virgen de la Piedad, que seamos capaces de cambiar esas actitudes de nuestra vida que llenan nuestro gusto, nuestro tacto, nuestra vista, nuestros sentidos en general, pero que no llenan nuestro corazón, que solo lo puede llenar Él. Al mismo tiempo, si no queremos que esa palabra de Dios se ahogue en nosotros, necesitamos que nuestra vida no sea superficial y que no nos falte la constancia, sobre todo en la Eucaristía, en la participación eucarística. Fijaos, en la Eucaristía, como la que en este momento estamos celebrando, se nos dan dos alimentos. Se nos da el alimento de la palabra de Dios, la hemos proclamado, la hemos cantado, se nos anuncia en la predicación, pero también se nos da el alimento del mismo cuerpo de Cristo, el que María llevó en su seno.
en nuestra vida, para poder encontrar ese silencio, para poder cambiar esas actitudes de vida, necesitamos estar alimentados. Y necesitamos, por tanto, alimentarnos de la palabra de Dios y del cuerpo de Dios. Solo así, con ese alimento, para nosotros la palabra se va a convertir también en guía y en luz. ¿Cuántas veces no decimos, ¿y cómo saldría yo de este atolladero? ¿O cómo solucionaría yo esta relación que tengo con un hermano mío, con un familiar mío, con un amigo mío? ¿Y cómo no preguntamos muchas veces a los que tenemos cerca, fíjate, no sé qué hacer? Pregunta a la palabra. Cuida que la palabra pueda ir llegando cada vez más en lo profundo tuyo, para que así la palabra sea alimento, sea luz y sea guía de tu vida. Cuídala especialmente cuando se proclama en la celebración de la Eucaristía. Vive la Eucaristía como la palabra de vida que se te da, que se anuncia y que te alimenta. También nos lo muestra así el Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. También nos dice el Evangelio, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Como veis, según esto, huir, que es lo que hizo María, José, lo que hizo el mismo Dios, en este caso no es dar un paso atrás, sino más bien un paso hacia adelante, porque esto nos supone para cada uno de nosotros una mayor autoexigencia. No es que Dios nos diga, busca el silencio. No es que Dios nos diga, cambia de actitudes de vida. No es que Dios nos diga, vive y participa en la Eucaristía. Sino que nosotros, si queremos imitar a María, si queremos llegar a Dios, necesitamos autoexigirnos ese silencio, buscar ese silencio. Buscar también ese cambio de nuestras actitudes de vida, buscar la Eucaristía como alimento de palabra y de cuerpo. Pero al mismo tiempo que una autoexigencia es también pasar de la comodidad al compromiso. María podía estar muy cómoda en Belén, muy cómoda, dentro de la precariedad en la que vivía, podía haber situado las cosas de tal modo que estaba muy cómoda. Pero decide pasar de la comodidad al compromiso. Y cuando Dios a José le pide en sueños, en la oración, que se ponga en camino, María con él se pone. También nosotros tenemos que salir de la comodidad y comprometernos más en nuestra vida cristiana. Y al mismo tiempo es un paso adelante, porque tenemos que pasar de la superficialidad de lo aparente, de lo sensual, de lo pasajero. Tenemos que pasar a lo verdadero, a lo pleno y a lo duradero. Esta es la propuesta que en esta noche Dios, por medio de María, nos hace. Y eso significa que tenemos que buscar, por tanto, como María, cuidar la palabra y hacerlo, como decíamos al comienzo, de un modo silencioso, de un modo hacendoso y de un modo obediente. O lo que es lo mismo, tendremos que buscar cada día de nuestra vida un tiempo para estar con Dios, para rezar a Dios, para escuchar a Dios, para hablar con Dios, un tiempo de oración. Cada uno tendrá que buscar su momento y cada uno tendrá que buscar el momento del día que más propicio sea, pero tenemos que buscar eso para que, como María, aprendamos a vivir en el silencio, a aceptar la voluntad de Dios, a acogerla de un modo silencioso, pero también de un modo hacendoso. Y eso significa que María hoy nos invita a que nos interroguemos y nos preguntemos, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Me ha de bastar con rezar? ¿Me ha de bastar con venir a misa los días de diario, incluso los domingos? ¿O solo los domingos? No.
La vida de María no fue vida de ratos, fue vida plena todos los momentos de su existencia. Y por tanto nosotros, como hijos de María, tendremos que preguntarnos cómo puedo comprometerme más en alguna acción evangelizadora, en alguna tarea parroquial, en algún ejercicio de la caridad o en la catequesis o en cualquier otra tarea que se nos pueda encomendar. Y si no sabemos cuál realizar, para eso está el párroco, para eso están los sacerdotes, para guiarnos, para conducirnos. Preguntemos. Pero no podemos estar cómodamente establecidos en nuestra vida de fe, como si todos los días fueran iguales. Imposible. Así no progresa el amor. Así no progresa el amor a María. Así no progresa el amor a Cristo. Así no progresa el amor a la palabra. Y por último, tendremos que pedirle hoy a María que nos haga obedientes, que seamos capaces de dar una respuesta obediente a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Fijaos, se nos manifiesta de muchas maneras. Se nos manifiesta unas veces, sí, por medio de la Iglesia que nos la va indicando, que nos va recordando cómo vivir la misma palabra que Dios nos ha proclamado, que nos va indicando cómo vivir las enseñanzas del Evangelio. Pero también la voluntad de Dios nos viene por los acontecimientos de la vida, nos viene por la palabra del esposo o de la esposa, que nos corrige y que nos alienta, nos viene por la palabra del padre hacia los hijos y también de los hijos hacia los padres. Esa es la voluntad de Dios, que encuentra siempre caminos para recordarnos cuál es la felicidad plena a la cual nos llama, y esa felicidad plena a la cual nos llama es Cristo, palabra encarnada, palabra hecha vida con sus obras, palabra anunciada en el Evangelio, en la Escritura, para que nosotros podamos vivir plenamente como sus hijos. Miremos a la Virgen, miremos a la Virgen Nuestra Señora de la Piedad, y digámosle que tenga piedad de nosotros, que interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo, para que cuidemos dedicadamente la palabra, para que la cuidemos con nuestro silencio, con nuestro trabajo, con nuestro ser hacendosos y también con nuestro compromiso y por tanto con nuestra obediencia a esa palabra que no nos va a traer otra cosa distinta que la felicidad, que el amor.